Ok, buen día para todos. El día de hoy, eh, referente a exploración física de la columna vertebral. La exploración física de la columna vertebral propios, principalmente que cumplan con todo sentido propedéutico o de cualquier otro órgano que se va a valorar físicamente. De entre estos tenemos lo que es la la exploración, lo que es la inspección, incluso que inicia principalmente desde el momento en que llega el paciente al consultorio, ¿sí? Seguido lo que es la palpación, en este caso, pues como es tejido musculoesquelético, pues es la palpación de huesos y tejidos blandos. Por otro lado, los arcos de movilidad. Ese es un punto importante en toda exploración ortopédica para valorar alguna afección del mismo, si se encuentran restringidos, si ocasionan dolor o que se encuentran limitados. ¿Sí? Y lo otro ya propiamente dicho es la exploración neurológica, tomando en cuenta que la columna vertebral tiene los segmentos medulares, cada uno de los segmentos salen raíces nerviosas que se desprenden en forma segmentaria de la médula y son enumeradas de acuerdo a su salida, conservando el conocimiento que hay 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares y 5 nervios sacros. Los segmentos más importantes que hay que estudiar, que corresponden en la exploración neuroortopédica, pues el segmento de C5 a D1, que inervan lo que es la extremidad superior, y el segmento de D12 a C4, que inervan la extremidad inferior, que tienen gran relevancia o significancia clínica para la evaluación neuroortopédica. De estos, la sensibilidad, reflejo y función motora, y pruebas especiales en cada uno de estos niveles. En cuanto a un nivel neurológico que hay que identificar dentro de esta exploración, pues se debe estudiar lo que son los dermatomas, miotomas o reflejos. De esto nos van a dar la interpretación del segmento afectado y del lugar donde se encuentra posiblemente la enfermedad. Que es la función motora, que los impulsos que suministran la fuerza motora son transmitidos a nivel de la médula espinal a través de los fascículos largos, principalmente de los fascículos corticoespinales. La interrupción de la raíz nerviosa produce una denervación, esto ocasiona una parálisis del miotoma, y la interrupción del fascículo a nivel de la médula produce una parálisis espástica. Esto tiene una gran relevancia debido a que se estadifica o se clasifica de acuerdo a cierta graduación de la fuerza muscular. Tomándose en cuenta que 5 es una evaluación normal y 0 es una pérdida o la ausencia de la contracción. En aquellos donde la graduación de la fuerza en un músculo se conviene recordar que en un músculo grado 3 la potencia puede estar realizándose el arco reflejo de la articulación en contra de la gravedad, pero encima del grado 3 ya se exige cierta resistencia y por debajo del grado 3 ya se elimina lo que es la resistencia, incluso la fuerza contra la gravedad. Tenemos la sensibilidad. La sensibilidad es el impulso de la sensación dolorosa y a la temperatura que son transmitidos por la médula espinal a través de los fascículos espinotalámicos laterales. En tanto que la sensibilidad del tacto es percibida por los impulsos conducidos a través del espinotalámico ventral, lo cual quiere decir que cualquier trastorno de la médula espinal o de la raíz dan por resultado pérdida de la sensación al tacto leve que se acompaña con la pérdida de la sensibilidad al dolor. Como ocurre en la recuperación de la raíz nerviosa, primero se recupera la sensación del dolor y luego la del tacto leve. Las dos sensaciones se someten a pruebas por separado. El tacto leve se busca con un aplicador en algodón para saber esa sensación suave y el dolor pues con un pinchazo, con una aguja. ¿Sí? Estamos inervados segmentariamente por cada uno de los niveles neurológicos que tenemos. Por otro lado, tenemos lo que es el arco reflejo. El arco reflejo, que es un arco reflejo de estiramiento, consta de un órgano capaz de reaccionar a la distensión, que es el uso muscular, y un nervio periférico. ¿Sí?
¿Qué es la acción? Esto forma una sinapsis entre la médula y la fibra nerviosa. El impulso desciende desde el cerebro a través de fascículos largos, que es la neurona motora superior, y modulan el reflejo. Por regla, una interrupción del arco reflejo básico ocasionará una pérdida de esta, en tanto que la presión ejercida sobre la raíz nerviosa misma puede disminuir la intensidad del mismo, lo que es la hiporreflexia. La interrupción de los controles regulatorios de la neurona motora superior sobre el reflejo finalmente se tornarían hiperactivos, lo que es una hiporreflexia. Ya comenzando por separado lo que es la exploración física de la columna cervical. En cuanto a la inspección, pues hay que ver lo que es observar la actitud, la postura, los movimientos, el dolor. La palpación de los huesos. Cada uno de la superficie anterior, vamos a tener el hueso hioides, el cartílago tiroides, el primer anillo cricoideo y el tubérculo carotídeo. Las imágenes que de acuerdo a la palpación de cada una de las estructuras, por ejemplo el hioides, el nivel vertebral puede estar a nivel de C3, el cartílago tiroides que se encuentra en C4 y C5 y el cartílago cricoideo a nivel C6 o a nivel del tubérculo carotidio. Y la apófisis espinosa, la más prominente de C7, identifica el nivel de C7. En cuanto a la palpación de los huesos, en la superficie posterior podemos tener el occipucio, la protuberancia occipital externa, la línea superior de la nuca, la apófisis mastoides, la apófisis espinosa y los oculares. De estas, en este paciente se puede valorar tanto en decúbito dorsal como sentado o de pie, en el cual se comienza palpando lo que es la protuberancia occipital externa, las apófisis espinosas en todo su trayecto, las apófisis mastoides, la articulación lateral de las carillas o incluso la apófisis espinosa prominente de C7. Por definición, dependiendo de la altura del mismo, pues vamos a ver la localización como lo vemos aquí. Incluso cada una de esas regiones pueden corresponder al nivel que se puede estar estudiando o que puede estar afectado. En cuanto a las partes blandas, principalmente, vamos a tener en la superficie anterior y una superficie posterior. Anterior, tenemos lo que es el músculo más grueso, que es el músculo esternocleidomastoideo. Por dentro del esternocleidomastoideo, los ganglios linfáticos pueden palpar el pulso carotidio o incluso la fosa supraclavicular, identificando la presencia de ganglios, la glándula tiroides o la glándula paratiroides. En la superficie posterior, bueno, vamos a tener el principal músculo más grande, que es el músculo trapecio, desde la nuca, incluso que va hacia el hombro y que se extiende la mayor parte del tercio. Por eso, en algunos padecimientos de la columna cervical puede haber incluso dolor a nivel del área interescapular. El borde interno del esternocleidomastoideo, los ganglios linfáticos, lo que es el gran nervio occipital de Arnold o incluso el ligamento de la nuca. En cuanto a los arcos de movilidad del cuello, pues vamos a tener activos y pasivos. Activos es el que el mismo paciente efectúa lo que es flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Y los pasivos es que con el apoyo del explorador se van a facilitar esos músculos. Todos esos con el propósito de facilitar la observación de la adecuada movilidad del cuerpo. Yo lo redundo en 3 grupos de ejercicios. El primero es lo que ven aquí, que es la flexión y extensión, en donde se mantiene flexionada se le pide que flexione la cabeza hacia adelante, igual puede llegar hasta 45 grados, y una extensión que puede llegar incluso hasta 55 grados. Por otro lado, la rotación derecha e izquierda, que pueden permitirse hasta 30 grados, en el cual se rota hacia un lado a otro, incluso alcanzando lo que es la barbilla a la punta del hombro, en ambos lados. Y lo que es la inclinación lateral, que puede ser dada hasta 40 grados, que es incluso inclinándose a un lado, tratando de orillar lo que es el hombro. Lógicamente que hay que, en un estudio pasivo de estos movimientos, debe uno fijar lo que es el hombro, porque si no, si se acerca voluntariamente el hombro para poder distraer la movilidad del mismo cuello, pues puede falsear la interpretación de la valoración.
En cuanto a la exploración neurológica, vamos a tener dos fases importantes, que son, la primera es la prueba de los músculos intrínsecos del cuello y la segunda es la exploración neuroortopédica de la extremidad superior. Los músculos intrínsecos del cuello pueden todos aquellos que dan flexión, extensión, rotación lateral, inclinación lateral, pero vamos a tener músculos primarios y secundarios. Como es la flexión. La flexión. El flexor primario más importante es el esternocleidomastoideo. En conjunto, o sea, que es inervado por el nervio accesorio o nervio craneal noveno, ¿sí? Y como flexores secundarios están los músculos escalenos y los músculos paravertebrales. La valoración de estos músculos se utiliza utilizando una mano estabilizadora a nivel del hombro, del tórax, y con una mano ahuecada en lo que es la frente, se le pide al paciente que gradualmente efectúe resistencia contra esta mano de exploración y se va midiendo la capacidad de esta fuerza e incluso la resistencia que ejecuta y también identificando si hay presencia o no del dolor. La extensión. Los extensores primarios es los músculos de la masa paravertebral extensora, que son los esplenios de la cabeza, semiespinales de la nuca y músculos de la cabeza. Y como extensores secundarios tenemos el trapecio. Estos están inervados por el nervio espinal accesorio o nervio craneal noveno. Igual, poniéndose en la parte posterior con una mano estabilizadora a nivel del hombro, con la mano ahuecada en el occipucio, en el parietal y el occipital, se le pide al paciente que ejerza paulatinamente la extensión y oponiendo resistencia con la mano del explorador y igual se identifica la adecuada fuerza de estos músculos, incluso la presencia o ausencia del dolor. La rotación tanto derecha e izquierda. Los rotadores primarios principalmente es el esternocleidomastoideo, inervado por el nervio espinal accesorio o nervio craneal noveno, y los rotadores secundarios pues, son los músculos intrínsecos pequeños del cuello, todos aquellos que se encuentran en lo que es la base del cráneo. En la exploración de esto se utiliza una mano estabilizadora del hombro contralateral y se le pide ahuecando la mano sobre la mandíbula y se le pide que haga una rotación tanto derecha e izquierda, oponiendo resistencia paulatinamente, identificando la fuerza del músculo e incluso la presencia o ausencia del dolor. Lo que es la inclinación lateral. La inclinación lateral de los músculos primarios son los escalenos anteriores, medio y posterior, que están ligados por las divisiones primarias anteriores de los nervios cervicales inferiores. Y inclinadores laterales secundarios, que son los músculos intrínsecos pequeños del cuello. Aquí igual se coloca una mano estabilizadora en el hombro ipsolateral que se va a checar la movilidad y la mano ubicada en la región parietotemporal, igual permitiéndole al paciente que haga una resistencia y paulatinamente mayor y se identifica la fuerza de este músculo y la presencia o ausencia del dolor. Lo que es la exploración neuroortopédica. Esto ya es casi la valoración de cada uno de estos segmentos. Y como les dije, los que toman mayor importancia son los que forman al plexo braquial principalmente. El nivel neurológico de C5, perdón. Este va a tener una función motora, va a tener un reflejo y una sensación. ¿Sí? Es el examen muscular. De estos van a ser lo que son los aductores primarios, que están dados principalmente por el deltoides, que es el fascículo medio principalmente. Este está inervado por C5, C6, por el nervio axilar, pero también el supraespinoso, que está inervado por C5 y C6, que es por el nervio supraescapular. Hay aductores secundarios, se encuentra el deltoides, el fascículo anterior y posterior, y el serrato mayor, pero por su acción fijadora directamente sobre la escápula, primeramente. Por otro lado, esta prueba se valora pidiéndole al paciente que haga cierta aducción del brazo contra una resistencia y se valora la fuerza muscular o incluso la presencia de la debilidad del mismo. Hay otra prueba muscular, que no es puramente de C5, que comparte el nivel de C6 también, que es lo que es la del bíceps, el músculo simula esta misma interpretación, como la capacidad de sacar un corcho de una botella, el cual flexiona el codo y hay una supinación, ¿sí? y la flexión del mismo para extraer el codo. Este se valora principalmente a la flexión del mismo, en el cual se observa incluso el volumen del mismo y la fuerza
y contrarresistencia de la mano exploradora. El reflejo de C5 pues es el reflejo bicipital, que se palpa, incluso es muy común utilizar la uña del dedo gordo para ponerlo sobre la superficie tendinosa y palparlo sobre ese mismo. Aquí en este caso hay una sacudida del brazo, en cual hay una extensión de los mismos. Esta podría ser una imagen muy mnemotécnica de la manifestación del reflejo de C5. Área sensitiva, pues es la parte lateral del brazo, pero hay un área más pura, que es lo que es la inserción del deltoides en la carta lateral, que es la inervación pura del nervio axilar. El nivel neurológico de C5, también tiene una fuerza músculo, un reflejo y una sensación. El examen muscular de estos son el grupo de extensores de la muñeca, que están inervados puramente por C6, que es el nervio radial, y son los radiales externos, el primero y segundo radial externo, que están inervados por el nervio radial, por la raíz de C6. Hay otro extensor de la muñeca, que es el cubital posterior, pero también recibe inervación de C7 principalmente. La prueba muscular para la extensión de la muñeca va a estar valorada pidiéndole al paciente con una mano estabilizadora de la muñeca y se le pide que extienda la muñeca con una mano, provocándole cierta resistencia y valorando la fuerza o la debilidad de la misma función. Bíceps, que verdaderamente también no recibe completamente inervación de C6, sino que es parte de C7, pero sí tiene mayor inervación pura muscular a nivel de C6. Igual, realizando la flexión y obteniendo cierta resistencia de la mano del explorador. El examen de reflejo, ese es el reflejo del supinador. Ese se puede hacer en dos áreas, en el vientre, músculo, o en su área de inserción, que es en la apófisis estiloides. Pero se prefiere hacerlo con la parte roma o más ancha del martillo explorador, en donde vamos a ver una pequeña sacudida en flexión de la muñeca, ¿sí? El examen sensitivo, pues es toda la cara lateral del antebrazo, pero bueno, esta mnemotecnia nos identifica cuál es la área de mayor pureza del nervio, de la raíz nerviosa de C6, que es la cara radial del dedo medio, todo el dedo índice y el pulgar, y simulando el número 6. El nivel neurológico de C7 tiene también una fuerza muscular, tiene un reflejo y tiene una sensación pura. El examen muscular, pues es igual, ese es el músculo más importante, que es el tríceps. Es el que necesitamos para apoyar y utilizar muletas principalmente. El músculo se valora en contraposición con lo que es el bíceps, con la extensión del mismo, ¿sí? El cual se valora la fuerza o la debilidad del mismo, poniéndole cierta resistencia al mismo. Musculares que también participan con la inervación de C7, lo que es el grupo de músculos flexores de la muñeca, que están inervados por C6, por el nervio mediano y cubital, que es el palmar mayor, y el nervio mediano y el cubital anterior por el nervio cubital, que es C8, pero también recibe inervación de C7 puramente. O los músculos extensores de los dedos de la mano, que son 7 por el nervio radial, que es el extensor común de los dedos de la mano, el extensor propio del índice y el extensor propio del meñique. ¿Cómo se valoran estos? Con esta simple, utilizando una mano estabilizadora de la muñeca y pidiéndole la flexión del mismo. Valoran la prueba de los músculos para la flexión de la muñeca. Otra prueba muscular para aquellos de extensores de los dedos, ¿sí? Se valora extendiendo lo que es la punta de los dedos, también conservándose la estabilización de la muñeca y colocando resistencia a nivel de lo que es las falanges distales del mismo. El reflejo del tricipital, que es incluso palpando el tendón del tríceps. Esto sí ya se puede hacer con la punta puntiaguda del martillo de reflejos, el cual se hace una pequeña sacudida en extensión. En cuanto al examen sensitivos, bueno, el dedo medio
es el nivel es la área sensitiva de C7. Proporciona una sensación al dedo medio, principalmente a la punta, debido a que puede ser interpuesta tanto sensibilidad de C6 y C8. No hay forma de poder diferenciar, entonces no hay una área concluyente en el cual se pruebe adecuadamente la sensación de C7. Pero quizá lo que es el dedo medio en la punta o la parte posterior del brazo y antebrazo sea la área más sensitiva de C7. El nivel neurológico de C8, bueno, este va a tener un músculo, no va a tener reflejo y tiene una sensación. En cuanto a la fuerza muscular, va a ser el grupo de flexores de los dedos de la mano. En estos casos es el flexor común superficial de los dedos que está dado por el nervio mediano a través de la raíz de C8 y el flexor común profundo de los dedos que está dado por el nervio mediano y cubital de C8 y los lumbricales que es dado por el nervio mediano y cubital C8, pero también recibe inervación de D1. La función efectuada principalmente engarzando lo que los dedos con el dedo del paciente a explorar, incluso simulando este número 8, pues es otra imagen mnemotecnia que nos puede ayudar para valorar los músculos flexores de los dedos de la mano. El reflejo, el examen sensitivo, pues es toda la cara cubital del antebrazo y lo que es el dedo anular y el dedo meñique. El nivel neurológico de D1, este sí tiene un músculo, una fuerza muscular, no tiene reflejo y tiene una sensibilidad. En cuanto a estos, tenemos a los aductores de los dedos de la mano, ¿sí? Que son los interóseos dorsales de la mano, que están dados por el nervio cubital D1, y los aductores del meñique por el nervio cubital D1. También los aductores de los dedos de la mano o aductores primarios, que son los interóseos palmares, producen aducción o nervio cubital C8, pero también reciben inervación de D1. Se van a explorar. Primeramente, los aductores de los dedos, pues es pidiendo al paciente que aduzca los dedos y comparándose la fuerza, la contención de la misma. ¿Sí? Aducción del mismo, igual para poder ver. Incluso una forma que podemos recordar es colocándole un billete de $1 para simular lo que es D1, ¿sí? Y evitar que este salga de lo que es la presión entre los dedos. ¿Sí? ¿Sí? Sensitiva es un área muy pequeña en el área epicondila interna, ¿sí? Muy alejado de lo que es la axila, que ya es de 2. En resumen, estos niveles neurológicos incluso se dice que se pueden identificar todos a nivel de la mano. Por ejemplo, la fuerza muscular, pues tenemos que la C6, la extensión de la muñeca, C7, la flexión de la muñeca, C7, la extensión de los dedos, C8, la flexión de los dedos y D1, la aducción de los dedos. Aquí faltaría solamente la verdad, el nivel del C5, pero es con el deltoides principalmente. La función sensitiva, bueno, la cara lateral del brazo, C5, C6, la cara lateral del antebrazo con el pulgar, índice y medio, C7, el medio o la parte posterior del brazo y del antebrazo, C8, toda el área cubital, el anular y el meñique, el área de D1 es el área epicondilia y el de D2, el área de la axila. Y los reflejos del bicipital, el de C5, el supinado del C6 y el tríceps de C7. También hay reflejos patológicos que hay que identificar en cualquier exploración de columna cervical. Aquí tenemos lo que es el Hoffman, ¿sí? Que estos son reflejos mediados por la neurona motora superior. La existencia indica patología, la ausencia indica normalidad. ¿Sí? Aquí tenemos que el Hoffman es la sacudida o la pequeña palpación o percusión de la punta del dedo índice y con la sacudida tanto del índice como el pulgar. Y el Babinski, que sabemos que la palpación con un objeto romo de toda la parte lateral del pie, pues vamos a tener la hiperextensión del primer ortejo. Como pruebas especiales, vamos a tener las dos, que es la prueba de distracción y la prueba de compresión. Simulando lo que es esta imagen, al momento de hacer una distracción, pues vamos a aumentar el agujero de conjunción, incluso la relajación de las articulaciones facetarias.
¿sí? Y con la compresión, pues vamos a disminuir la espacio interfacetario y disminuir el agujero de conjunción, el cual puede provocar el pinzamiento de la misma y una sensación de choque eléctrico a nivel de la extremidad inferior. Que es la prueba de Valsalva, en el cual se pide al paciente que puje y puede haber un aumento de la presión dentro del área de la médula y provocar esa sensación de toque eléctrico. O la de la delusión, si hay un hematoma o algo en la parte de pues el paciente refiere cierta sensación de cuerpo extraño en la parte anterior de la columna. Pruebas especiales está la prueba de Addison, que esta es principalmente para valorar la integridad de la arteria subclavia, identificando lo que es un síndrome de escaleno o una costilla cervical o alguna enfermedad del estrecho torácico superior. Se le pide que extienda la extremidad al mismo tiempo que se aduzca, pero utilizando la palpación del pulso radial, en el cual se ven, al momento de hacer esta maniobra, se ven la identificación de la disminución o la pérdida del reflejo del pulso radial. Pruebas especiales, lo que se llama el signo de Spurling, que es igual lo mismo que el signo de compresión, el cual se utiliza principalmente pidiéndole al paciente que flexione y rote y lateralice un poco su cabeza al lado y se va a presentar una manifestación de toque eléctrico o incluso aumento de la deformidad o del dolor que se tiene. Este es el signo que puede ser muy similar a la segue de la extremidad inferior. El signo del ermité, que es igual la hiperextensión de la cabeza con el cuello en extensión, disminuye el trayecto de la médula y el paciente refiere un toque eléctrico en todo su cuerpo, incluso hasta pérdida de la fuerza momentánea. Ok, hasta aquí es todo lo que es la exploración física de la columna cervical. En cuanto a lo que es la exploración física de la columna lumbar, vamos a tener que igual en la inspección se deben de identificar el dorso buscando zonas de enrojecimiento, lipomas blandos, pantosos que sobresalgan en la región de la parte baja de la espalda, que pueden ser signos de espina bífida, que es la falta de unión del arco vertebral a nivel de las apófisis espinosas, zonas vellosas poco comunes en el dorso, que pueden ser prueba de algún defecto óseo de la columna como diastematomía, que es la barra de ósea congénita que separa las mitades laterales de la columna vertebral. Aquí tenemos incluso la mancha la mancha de pelos, de barros de fauno, ¿sí? Incluso la presencia de lipomas, ¿sí? Pues puede ser la posibilidad de una patología ósea subyacente, ¿sí? O incluso la pequeña de pliegues de piel o tumores pediculares cutáneos indican la existencia de neurofibromatosis y a menudo se acompañan de señales cutáneas como son las manchas café con en cuanto a la curvatura normal de la columna, que es en lordosis, que se ve del lado lateral, es que es normal, pero en ocasiones podemos ver que la falta completa de la lordosis lumbar puede ser reflejo de un espasmo muscular paravertebral o la presencia de una jiba notable, pues una deformidad gifósica en la misma. La lordosis lumbar puede exagerarse y es una característica que se puede deber al debilitamiento de la pared del abdomen abdominal anterior. En cuanto a la palpación de los huesos, ¿sí? Vamos a tener lo que es colocando las manos en la parte alta de las crestas ilíacas y los pulgares dirigidos hacia la línea media, vamos a identificar lo que es principalmente el nivel de L4, L5. ¿Sí? Se palpa el espacio que hay entre esto, identificando si hay presencia de dolor o incluso la presencia de una hendidura. Igual, la superficie posterior, una vez palpando lo que es el nivel de L4, se palpa hacia arriba todas las apófisis espinosas, incluso hacia abajo, hasta llegar hasta las pequeñas apófisis espinosas de C2, en el cual se puede comparar a nivel de lo que son las espinas ilíacas posteriores superiores. Por otro lado, lo que es la área coxigia, ¿sí? Las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? Las trocantes mayores, la identificación de bursas, ¿sí? La tuberosidad esquiática, igual la presencia. En la superficie interior, que es su área muy difícil para valorar, y principalmente si el paciente se encuentra
con un abdomen globoso o aumento de su índice de masa corporal, pero el paciente debe ser colocado en posición supina sobre la mesa de exploración con las rodillas flexionadas, ¿sí? Para aflojar los músculos de la pared abdominal. Incluso a nivel del ombligo se encuentra el nivel del espacio de L3, L4 y el punto en el cual la aorta se divide en dos arterias ilíacas primitivas, las porciones anteriores de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales de L4, L5, L1 son paredes por debajo de esto, pero siempre y cuando el abdomen sea algo delgado, que los facilite la palpación de lo que es el promontorio sacro, que es la parte de la articulación entre L5 y C1 y la posición más alta del mismo. ¿Sí? Esto se debe palpar incluso por debajo del ombligo, pero igual es algo, algo difícil para poderlo hacer. En cuanto a la palpación de tejidos blandos, lo vamos a dividir en cinco zonas. Lo que es la banda de la línea media, la cresta ilíaca, lo que es la espina ilíaca posterior y superior, en la zona del ciático y la pared abdominal anterior y región inguinal. Lo que es la banda de la línea media, pues es palpar lo que son los ligamentos supraespinosos e interespinosos, unen las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y sacras por detrás, ¿sí? Incluso el ligamento supraespinoso conecta a las apófisis espinosas desde C5, C7 hasta el sacro, y desde 7 para arriba pues está lo que es el ligamento nucal principalmente. Es más ancho en la región lumbar, sitio donde hay grosor, se palpan debido por el grosor de las vértebras. ¿Sí? El ligamento interespinoso conecta las apófisis vecinas, como se encuentra entre las apófisis espinosas. ¿Sí? Y el ligamento, la línea de espinosas, pueden estar rotos los ligamentos, provocando una hendidura. Por otro lado, los músculos paraespinales igual se palpan partiendo de la línea media, que son 3 capas principalmente, pero por lo general siempre se palpa la más superficial. Ese se coloca por detrás del paciente y se pide que se eche un poco hacia la cabeza hacia atrás para poder relajar los músculos y se palpa cada una de ellos, identificando su consistencia, su tamaño, la presencia de dolor, etc. ¿Ves lo que es la cresta ilíaca? Bueno, igual lo que es los músculos glúteos que se originan en diferentes porciones de las alas del ilíaco, justamente por debajo de la línea de la cresta, y su origen son palpados justamente por debajo del labio de la cresta ilíaca, principalmente, posterior, desde la masa de la espina ilíaca posterior o superior hasta la anterior y superior. Se deben identificar la existencia de nódulos fibrosos, muy sensibles o grasos que pueden causar algo de molestia. O neuromas que pueden identificar la palpación. La espina ilíaca posterior y superior, ¿sí? El triángulo del sacro está formado por dos espinas ilíacas posterior y superior y la parte alta de la hendidura glútea. Ese es el área donde la mayor parte de los dolores a nivel lumbar se pueden haber por esguinces. ¿Sí? Igual las espinas son puntos de inserción de ligamentos, el sacrociático mayor, que junto con el sacrociático menor conectan el sacro con el isquio y dan estabilización a la articulación. La zona del ciático, bueno, es identificando el nervio ciático, es bastante fácil de localizar puesto que sale de la pelvis por el orificio ciático mayor cubierto por el músculo piramidal de la pelvis. Pasa a media distancia entre lo que, como se ve aquí, ¿sí? Debe siempre palparse, pedirle al paciente que flexione un poco su rodilla, incluso con la cadera, palpando lo que es la parte. Entonces, entre la que es el trocante mayor y la tuberosidad ciática, se va a palpar lo que es el nervio ciático mayor. Se hace presión con firmeza para identificar el punto de palpación. En cuanto a la zona 5, que es la pared abdominal anterior y región inguinal, bueno, estas se buscan los músculos abdominales anteriores, son segmentados, se debe palpar para hacer que el paciente cruce los brazos del tórax y se levante para poder ver su consistencia y se palpa cada segmento por separado de los rectos y se identifica si se encuentra débil o alguna. En cuanto a la región inguinal, bueno, se buscan abscesos dentro del músculo psoas o incluso los músculos psoas se originan en la porción anterior de los cuerpos y los discos vertebrales de D12 y L1 y el dolor del absceso de psoas aumenta cuando la cadera efectúa de manera activa la flexión. De movilidad. Los arcos de movilidad, principalmente la flexión. A este caso se pide al paciente
que se incline hacia adelante lo más que se pueda con las rodillas rectas y que trate de tocarse la punta de los pies. La distancia de que no llega se mide en centímetros y es lo que puede simular la disminución. Más sin embargo, la mayor parte de estas actividades yo recomiendo que se hagan tanto de pie como sentado para poder limitar la función sinérgica de lo que son las caderas e incluso rodillas que pueden tomarse como posición antálgica para la movilidad de la región lumbar. No se puede hacer la misma distancia desde la punta de los dedos. La extensión se valora pidiéndole efectuar el músculo intrínseco del dorso. Se pone pidiéndole al paciente que se extienda, igual siempre utilizando una mano estabilizadora de lo que es la cadera, ¿sí? Lo que es la inclinación lateral, derecha e izquierda, el cual con una mano estabilizadora, ¿sí? A nivel de la cresta ilíaca se le pide al enfermo que se del lado izquierdo o el lado derecho y toma. Puede efectuarse en forma pasiva y estabilizar la pelvis del enfermo para ya sujetando el hombro o incluso la cadera. Es la rotación, igual teniendo en cuenta una mano estabilizadora de la pelvis con la mano a nivel de la cresta ilíaca o a nivel del hombro, el cual nos va a proporcionar buena movilidad e identificación del mismo. Hay otro que se utiliza para identificar lo que son pacientes con escoliosis. O sea, se utiliza como tamizaje para identificación, que es la prueba de Adams. Al paciente se le pide que flexione su columna y con el explorador en la parte posterior, en cual identificamos lo que es la jiba debido a la escoliosis presente en este. En cuanto a la exploración neurológica de la columna, que incluye lo que es la extremidad inferior, puesto que las alteraciones de la patología de la médula espinal, de la cadera de caballo, se manifiestan con una alteración de los reflejos, de la sensibilidad y el poder muscular. Empezamos por el nivel neurológico de D2 a D12. Nos quedamos a nivel cervical en la vértebra de D1 y aquí vamos a ver desde D2 a D12. En este caso, la función de los músculos, vamos a tener dos músculos, lo que son los músculos de la pared abdominal anterior, que son los rectos abdominales, y los intercostales. Los intercostales son valorados principalmente por el mecanismo de la respiración, o incluso en algunas ocasiones los sometemos bajo una fluoroscopía dinámica para ver qué tanta función tienen estos espacios intercostales. Otro de los músculos es valorados por el signo de Viborg, que es la valoración de los músculos rectos en forma segmentaria de los mismos, ¿sí? Y la sensibilidad pues está dado en forma segmentaria a cada uno de estos nervios, tomando en consideración que hay ciertas regiones que pueden, como si fuera a nivel cervical, también hay a nivel dorsal. A nivel de las tetillas se encuentra la sensibilidad de C4, a nivel de la apéndice sifoides, la D7, a nivel del ombligo, la D10, y a nivel de lo que es la ingle o superior al ligamento inguinal, es la de D12. En cuanto a los niveles neurológicos de D12, L1, L2, L3, tenemos lo que es el músculo psoas-ilíaco, que es el principal músculo flexor de la cadera. Está enervado principalmente por D12, L1, L2 y L3, ¿sí? Que se origina en la superficie interior de los cuerpos vertebrales de todas las vértebras lumbares y apófisis transversas y discos intervertebrales correspondientes, y 2/3 superior de la fosa ilíaca interna, insertándose en el trocánter menor del fémur, ¿sí? Vaya, se valora principalmente poniendo al paciente en la orilla de la mesa, pidiendo que flexione su muslo sobre el abdomen y provocando cierta resistencia, valorándose lo que es la fuerza o la existencia. El nivel neurológico de L2, L3, L4 también tiene otro músculo que es el músculo cuádriceps principalmente, que es inervado por el nervio femoral oclural de L2, L3, L4. Se valora con o sea, que se valora principalmente con el sentado a la orilla de la cama, en donde como es el músculo principal extensor, se le pide que extienda y se coloca cierta resistencia a lo mismo. Uno de los datos que podemos identificar del nivel de L4 es que también puede ser valorado el cuádriceps. El nivel neurológico de L3, L2, L3, L4 también tiene lo que son los músculos aductores. Estos son inervados por L2, L3 y L4 por el nervio obturador, ¿sí?
Estos músculos, o sea, viene siendo lo que es el aductor menor, mediano y mayor. Valoran principalmente colocando al paciente en decúbito lateral, del lado de que se va a explorar los músculos y pidiendo que haya una aducción de fuerza y contra la resistencia del explorador. La prueba sensitiva, bueno, en este caso, siguiendo de la parte del ligamento inguinal, en la parte inmediatamente pues está la L1, ¿sí? En la parte inferior, en los tercios medios, es de L2 y cerca de la rodilla, L3, que puede ser combinado a nivel de la raíz de L4. Observando lo que es el nivel neurológico de L4, que es el nivel, va a tener un músculo, un reflejo y la sensación principalmente. El músculo está dado principalmente por el tibial anterior, que es inervado por el L4, incluso directamente por el nervio tibial anterior, ¿sí? Incluso este músculo se valora pidiéndole al paciente que haga una dorsiflexión e inversión del mismo, colocando una mano estabilizadora a nivel del tobillo y una mano en el pulgar, pidiéndole que haya una inversión. Se valora la fuerza y incluso la presencia de alguna debilidad del mismo. Reflejo del nivel del E4. Perdón, aquí está más, que es el reflejo rotuliano, ¿sí? Ese reflejo rotuliano, el cual se percute a nivel de lo que es la, el tendón rotuliano y se observa una extensión. Una disculpa, fue error de, pegado, incluso aquí debe decir reflejo rotuliano. Igual podemos identificar técnicamente por la presencia de estos 4 músculos que forman lo que es el la prueba de sensibilidad, aquí tomando en cuenta que lo que es la línea de la cresta ilíaca divide a la tibia y del lado medial va a tener el nivel del E4, incluso también parte de la cara lateral, la cara medial o interna de lo que es el pie. Lo que es el nivel neurológico del E5, que es el nivel que tiene un músculo, no tiene reflejo, más sin embargo, en algunos casos hay un reflejo que es el tibial posterior, muy inconstante, se presenta en el 10% de la población en general, pero que no tiene mucha relevancia para identificar el reflejo a nivel del E5 y la sensación y una sensación. Músculos son los dorsifisores del pie, principalmente inervados por el nervio tibial anterior, tanto lo que es el extensor común de los dedos del pie y el extensor propio del primer ortejo. Aquí se le pide al paciente con una mano estabilizadora a nivel del calcáneo, se le pide que extienda el dedo, el primer ortejo, valorando la fuerza y la contrarresistencia o la debilidad del mismo. ¿Sí? Igual los demás dedos también se valora con la extensión de los mismos. ¿Sí? Pues una imagen mnemotécnica pues, que identifica 5 es la extensión de los mismos con la manifestación de los 5 dedos. Otro grupo muscular es el aductor de la cadera, que es inervado, o sea, que es por el medio del nervio glúteo superior, que es el glúteo mayor, en este caso, que incluso este es un músculo. Este es valorado colocando también en posición lateral, sí, pero pidiendo al paciente que aduzca la cadera, ocasionándole cierta. La sensibilidad, bueno, igual del otro lado, si un lado es L4, del otro lado es L5, pero L5 va a tomar lo que es el dorso del pie principalmente.